chamacos, chamacas, por fin es viernes. Estamos vivos, solo por hoy. Y pasan los meses, y pasan los meses, y pasan los meses, y nosotros seguimos en pandemia. Sí, chamacos, yo no sé cómo la estén viendo, cómo la estén pasando. Si la están pasando mal, hombre, cómo lo lamento. Si la están pasando bien, hombre, pues cómo lo celebro. Pero, ¿se acuerdan ustedes desde que empezamos en los primeros días a decir, parece que esto viene así, y está pasando en tal lugar y está pasando... Bueno, han pasado meses, y meses, y meses, y meses, y pareciera ser que ya la cuestión fuera parte de la normalidad. No de la nueva normalidad, sino de la vieja normalidad. Bueno, en esas seguimos. Ahora tendrá que venir el capítulo de las vacunas, ¿no? Y a ver cuál vacuna es la chida, y a ver esa vacuna de qué gobierno proviene, de qué empresas proviene. También tendremos que aventarnos todo eso que nos toca vivir, mis niños. Nos toca vivir porque no hay de otra. O sea, no es si te gusta el perro, si te gusta la perra. No hay ni perro ni perra. Estamos montados en el mismo caballo y no sabemos bien a dónde vamos, pero parece que es normal que andemos trepados en el mismo cuaco. Parece que el cuaco es lo normal y ahí vamos en ese camino totalmente incierto. Unos opinan, los expertos dicen, el mundo clama. Hay resistencias, desde luego hay resistencias en todo el mundo a lo que pareciera la nueva normalidad. Hay algunos que no quieren ver esa parte de la resistencia, pero existe, mis chamacos, y también tenemos que malabarear con esas pelotas, ¿no? Bueno, seguimos en esta parte de la vida y las cosas aquí en el país, aquí en México, continúan también las cosas por dentro y bastante candentes. Hay hervores, mis niños, también aquí adentro, no nada más en el mundo, como siempre hay hervores, pero también hay hervores aquí en esta tierra maravillosa en donde nos tocó nacer. El domingo pasado sale el periódico británico que se llama Financial Times y empieza a decir en un artículo editorial, dice que Andrés Manuel se está convirtiendo en el caudillo autoritario en América Latina. Lo que la región parece que ya había superado, Andrés Manuel se está volviendo el caudillo autoritario, dice el Financial Times. Domingo pasado, López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica, lo califican de intolerante, señalan que López Obrador arrasó en las elecciones de 2018, trayendo esta cuarta transformación, y lo que dice el Financial Times, lo que no ganó, o sea, él proponía su cuarta transformación, pero lo que no ofreció y lo que está pasando es el desmantelamiento de las instituciones. Y ya se podrá imaginar que desde luego Andrés Manuel, cuando se enteró y le tocó decirlo, mencionarlo en su programa de entretenimiento de las mañanas, decía, bueno, solo es otro periódico neoliberal, es otro periódico conservador, ¿no? Que no tiene ni puta idea. Pero vean ustedes, lo más regocijante de todo este asunto es que lo que está pasando aquí está rebotando en muchos lados del mundo. No porque el mundo sea mejor, sino por la dimensión que toman las pifias o las erratas o los tropezones de lo que está pasando aquí en México. El Financial Times diciendo, ¡aguas! Están haciendo un tirano en América Latina y está creciendo en México, ¿no? Bueno, así como el Financial Times, también el Fondo Monetario Internacional, que desde luego Andrés, como siempre, dirá, claro, pues ahí están otra vez los conservadores, y ahí están los neoliberales, y ahí están los hipócritas, bla, 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 los mezquinos, los traicioneros, los desleales. El Fondo Monetario Internacional ya le hace un llamado al gobierno de Andy para que reorganice
el gasto público, ¿no? Por todo lo del COVID-19 que ha dado al traste con las economías del mundo, y le recomienda posponer la refinería de Dos Bocas, que ya saben ustedes es uno de sus quereres, es una de sus pasiones, la refinería de Dos Bocas, y le dicen mejor pospóngala y mejor evalúe una reforma fiscal a mediano plazo porque se le está cayendo la economía de las manos, y lo dice directamente el Fondo Monetario Internacional. Andrés, como ustedes ya lo saben, no se lo imaginan, dice, mejor que el Fondo Monetario Internacional explique por qué ha puesto de rodillas a varios países, por qué con el dinero los ha doblado, por qué ha estado cobijando a los corruptos que le pidieron en el pasado, etcétera, etcétera. No importa, lo que está pasando aquí ya está rebotando muy afuera. Y también habrá que decirlo, tampoco hemos sido a lo largo de la historia reciente el país parteaguas en algún asunto o en algún caso, o que el mundo esté pendiente de lo que diga México para ver para dónde va el mundo. Tampoco, tampoco. Hemos sido un país maravilloso, hemos sido un país con la mejor gente del mundo, con muy malos gobiernos, con bendiciones regadas a lo largo de toda la tierra, con corrupción, con irresponsabilidad de todas las partes que nos han ido gobernando. También esta que nos está gobernando ahorita está mal. Están fuera de eje. Pareciera que Andrés es el centro, el meollo de la realidad de 130 millones de personas, y no, finalmente la realidad es un poco como el COVID. Vamos a llamarle así como el coronavirus y el PG-virus. O sea, si ustedes se acuerdan, estábamos hablando del coronavirus, cuando empieza, todo es sorpresa tras sorpresa, tras sorpresa, tras sorpresa, porque el asunto es nuevo, porque nunca ha pasado, porque no sabemos de qué se trata, no sabemos perfectamente de dónde proviene, y empiezan a haber reglas, y se empiezan a acomodar las cosas, pero de pronto cuando ya pasan tantos meses, empiezas a ver cosas con más claridad, o empiezas a preguntarte cosas con más insistencia, porque hay algunas secuencias de la vida del coronavirus que todavía no se explican claramente o no se explican bien. Todo ha sido la inercia. Lo mismo pasa con la 4T. Llegaron muy fuertes, empezaron a avasallar espacios, era todo demasiado fresco, todo el mundo empieza a sorprenderse, pero se va estacionando el asunto. Se van calmando las aguas, y entonces se empieza a ver con más claridad que sí es cierto, que no es cierto, que es una exageración, que dónde está la propaganda, dónde están los dóciles, dónde están los leales ciegos que rodean al presidente, cuántas cosas en su programa de la mañana han sido ciertas, cuáles no han sido ciertas, cuál es una acusación, cuál es una difamación. Se empiezan a aclarar las cosas. Vean ustedes lo de la inversión privada. ¿Se acuerdan? Bueno, tenemos que tocar a fuerza el asunto silvestre y ridículo de la rifa del avión. Acuérdense ustedes, los empresarios que supusieron en algún momento que tendrían algún juego económico con el gobierno, pues no lo hubo. Y cuando el presidente los llamó a chingarse unos tamales para poner de a 20 millones para arriba, pues parece ser que a los empresarios les quedó muy claro, pues, que estaban siendo usados como trapeador. No estoy diciendo que merezcan un gran trato, no estoy diciendo que merezcan un gran negocio. Estoy diciendo que la economía está basada en los empleos. ¿Quién pone los empleos? Los empresarios. Bueno, los empresarios han estado arrimados hacia el rincón, los han llevado hacia el rincón, porque evidentemente son ejemplo y son historia de la cosa neoliberal, de los
los negocios sin escrúpulos, de los grandes porcentajes, de la gran complicidad con los otros gobiernos. Y uno decía, bueno, finalmente se le pueden poner reglas de trabajo a los empresarios para que los empresarios empiecen a invertir con cuentas claras, con reglas claras, para que nadie se salga del redil de lo que busca el gobierno. Y lo que buscará el gobierno serán empleos. Y para empleos tiene que haber inversión privada. En fin, pasan estas cosas como los tamales de chipilín para comprar boletos de la rifa, ese tipo de humillaciones. Pero de pronto se anuncia, hace unos días, se anuncia en el programa de entretenimiento de Andrés Manuel que habrá 39 proyectos de infraestructura entre el gobierno y los empresarios. Ahí mismo, junto a él, estaba Salazar Lomelín, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que pobre señor, yo ya lo veo más cansado. Cuando empezó el sexenio, Carlos Salazar decía, vamos a cooperar con este gobierno, hemos hablado claro, hemos hablado amistosamente, hemos hablado con todas las cartas sobre la mesa y estamos seguros. Ya la última, cuando estaban anunciando estos nuevos proyectos de inversión conjunta, ya era, no, pues sí, ya vamos a invertir en 39 proyectos y, como diciendo así, como en una de esas ya no hay de otra, ¿verdad? Y a lo mejor ya ahorita pues empezamos a hacer algo después de 2 años, cuando la economía, no solamente por el COVID, acuérdense ustedes, el íbamos también, a mí me van a perdonar, pero el íbamos también es un chiste malo de velorio, ¿no? Ya íbamos de la chingada, llegó el COVID y peor, pero ya la cosa estaba mal, no había, y todavía no sé si hay alguna vocación o algún plan inteligente o real de que haya una inversión conjunta, porque la inversión se necesita. Alfonso Romo estaba ahí. Alfonso Romo es llamado desde el principio al equipo del presidente para hacer la bisagra con los empresarios. Alfonso Romo estuvo platicando desde la campaña con los empresarios, diciendo, no, todo va a estar poca madre, güey. O sea, yo ya hablé con el presidente y vamos a hacer grandes cosas de inversión entre ustedes, los empresarios y el gobierno. Vas a ver que va a estar poca madre. Y así se le ha pasado a Alfonso Romo tratando de disuadir a los empresarios de que manden todo al carajo, de que saquen su dinero de México y se vayan a hacer negocios en otro país, ese tipo de reflejos que tienen los hombres de negocios cuando no hay negocios. Alfonso Romo los ha ido deteniendo o convenciendo de que ahora sí el presidente ya se lincharon para empezar a hacer negocios. Dijo Alfonso, el consumo privado se va a ir recuperando lentamente. Y dijo Alfonso, la mejor vacuna, por eso hablo del coronavirus y del pejevirus, la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la parálisis económica, dijo Alfonso Romo, es la inversión privada. Es la inversión privada la esperanza para salir de la crisis. Claro, los empresarios deben estar como ustedes y como yo, decir, bueno, hasta no ver, no creer, ¿no? Porque si algo ha hecho bien Andrés Manuel es ir destruyendo todos los flancos que de alguna manera existían en el país, como diciendo, déjenme la plana libre, borren todo lo que tengan que borrar, porque la historia se va a empezar a escribir conmigo. Yo soy el antes de Cristo y el después de Cristo. Yo soy lo que era y lo que será. Yo soy el puente entre el mal y el bien. Vamos a ver, ¿verdad? Entonces nada más imagínense esto de los empresarios. El 87% de la inversión total del país será vital para el crecimiento y el bienestar, dice Alfonso Romo, que a ver si no vuelve a quedar mal con todos los hombres de negocios que podrían estar
podrían estar trabajando e invirtiendo con reglas claras y precisas con el gobierno de la 4T y creando empleos. Se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer las tres cosas, pero Andrés Manuel no ha querido. Y acuérdense ustedes que Andrés Manuel quiere posicionarse como el pinche ombligo de todo el cuerpo, el centro. Y claro, ustedes y yo sabemos que el país es mucho más grande que la voluntad de un señor. Llámese López, Rodríguez, Echeverría, Calderón, Fox, Salinas, Peña, como se llame el hombre. México es el que necesita, no es el hombre el que necesita. México es el que se impone siempre. A fin de cuentas, México es el que se impone y no un señor, ¿no? Vean ustedes, con lo de la chingadera esta de los expresidentes. Que juicio para los expresidentes o no para los presidentes, ya pasó por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, cuando recibió la primera pregunta, dijo no, es que no es constitucional, como ya lo habían advertido tantos, no es constitucional la pregunta que ustedes traen, pero desde luego, señor presidente, claro que sí, la consulta va a ser posible gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque nosotros vamos a hacerle una pregunta. A propósito de los expresidentes, Santiago Nieto, que está a cargo de la unidad de inteligencia financiera, hagan de cuenta que es como el grupo de los intocables, ¿se acuerdan ustedes de las épocas de Al Capone? Bueno, esa es la función que está cumpliendo la unidad de inteligencia financiera, es follow the money. Siga el dinero. Y el que está siguiendo el dinero en este gobierno es Santiago Nieto. Por eso, claro, desde luego, todos los que han hecho una chingadera, todos los que tienen algo sospechoso en sus cuentas, pues claro que están temerosos de Santiago Nieto. O sea, en el momento que les ponga el ojo, saben perfectamente que están en riesgo. Y claro, ese mismo temor, también hay gente que no tiene una mancha en sus cuentas financieras, pero también temen por cuestiones no financieras, pero por sí políticas, de ser mencionados por Santiago Nieto. Bueno, a propósito de los expresidentes, Santiago Nieto asegura que penalmente, hablando de los expresidentes, de investigarse por actos de corrupción a los expresidentes, solamente podrían tener algún caso Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo que pudieran haber hecho los otros expresidentes, ya a estas alturas, lo dice Santiago Nieto, ya prescribió. Si había alguna duda de que toda la campaña esta de ¿quieres que enjuiciemos a los expresidentes desde Salinas? Pues ya queda claro que era una cuestión de propaganda, es una cuestión de uso electoral, porque si tu policía financiero nos aclara a todos que realmente a quien podrías averiguarle algo o iniciar una investigación, pues sería a Peña y a Calderón, porque los demás casos ya prescribieron, ya no juegan, ya pasó el tiempo en que podían ser juzgados, ¿no? Y entonces, pues realmente a Calderón y a Peña se les podría averiguar algo. No a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari, esos delitos. Si hubo delitos, si hubiera delitos, ya prescribieron. Esto lo dijo Santiago Nieto en el Seminario de Violencia y Paz organizado por el Colegio de México. Entonces, toda la gente del gobierno de Andrés está llegando a una sola figura. Sí, por lo mismo, porque ya muchas cosas prescribieron, pues podrían armarse unas comisiones de la verdad, porque, pues, o sea, de llevarlos a juicio, ahora ya no importa tanto el juicio, sino que la gente sepa cuántas chingaderas y qué chingaderas hicieron los que se fueron. Entonces dicen, bueno, ¿y por qué no empezaron por ahí? ¿Por qué no se empezó por una comisión de la verdad para decir, bueno, no importa
que haya prescrito o que ya no funcione, pero la verdad es la que tiene que conocerse. Ahorita tanto Santiago como Olga Sánchez Cordero están llegando a la misma figura, porque mejor armar una comisión de la verdad. O sea, ya no importa que la ley se cumpla, sino que la gente se sienta que la gente sienta que se le hizo justicia. Eso es, yo creo que más bien, o sea, la gente desde luego, si hubiera que exhibir las cochinadas de los que hemos tenido de presidentes, desde luego que estamos de acuerdo. Pero desde luego que todos estaríamos de acuerdo. Pero yo creo que el más interesado en eso es Andrés. Entonces, si no es por la ley, pues vamos a ver cómo hacemos un mecanismo de justicia que señale con dedo flamígero a los neoliberales, a los conservadores, a los hipócritas, a los corruptos, ¿no? Bueno, cuando llegó eso a la Suprema Corte de Justicia, que ya eso ya lo platicamos porque es muy penoso, de decir, bueno, pues no, la pregunta que formula el presidente es anticonstitucional. Y vamos a hacerle otra pregunta, una pregunta que, por cierto, hasta ahorita nadie entiende. Nadie entiende porque está blindada contra cosas anticonstitucionales, como los derechos humanos. Cómo romper la presunción de inocencia. Entonces no se habla de nombres, no se habla de cargos y se hace una cosa bien general, ¿no? O sea, a todos los servidores públicos. Sale pues la chingada pregunta, ahora sí que se la hacen, vamos a decirle sobrepedido porque tampoco Andrés quedó muy contento con la pregunta. O sea, la leyó y todo y se quedó con cara de what, ¿no? Y todavía dijo, bueno, no importa, o sea, lo importante es que la Suprema Corte dijo que sí, que se haga esta pregunta. Oye, pero la pregunta no se entiende. Y él dice, ya la gente la irá interpretando. Es como llegar a una orgía en traje de buzo, ¿no? Bueno, ya la consulta tiene que ir al Senado, va al Senado, aprueban lo de la consulta, que se haga, dice la ley, primer domingo de agosto, algo así. Desde luego Andrés quisiera empatar la consulta con la elección, porque pues, finalmente, seamos claros y hablemos a Chile, o sea, todo esto está armado para poderse meter con este tema a la cuestión electoral. La ley dice que no. Ya ustedes se acordarán muy bien que cuando habla de esto en su programa de entretenimiento, Andrés, pues también le manda la barredora al INE. El INE contesta, Lorenzo Córdoba contesta y dice, no. O sea, para aclarar las cosas, primero que los señores lean la Constitución. Ahí en la Constitución dice la fecha. Entonces, no es culpa del INE que no se empate la fecha de la consulta con la elección, está en la Constitución. ¿Quién vota la Constitución? Pues el Congreso, ¿verdad? El Congreso. Por eso Ricardo Monreal, te acordarás, Ricardo Monreal ahorita anda inquietito por cambiar la fecha para poder empatarla. Ricardo, que él siempre quiere mostrar que son sus iniciativas, que es algo que él piensa, pero la neta es el memo de arriba, ¿no? El memo de arriba dice el presidente quiere y entonces el Congreso se empieza a mover, ¿no? Entonces cuando el Senado da la viada para que se haga la consulta, Ricardo, no, este día es histórico para el Senado mexicano, para la nación entera, ¿no? La aprobación de la consulta popular para enjuiciar expresidentes, cosa que no es cierto. O sea, si vemos la pregunta, dices ya, para enjuiciar expresidentes no dice la pregunta, pero ya se quedó el eslogan, ¿no? Esto que plantea el presidente López Obrador, besitos en los pies,
un acto sin precedente de combate a la corrupción y la impunidad en nuestro país, ¿no? Y dice que es algo que no ha sucedido jamás, es la primera vez, el tribunal popular enjuiciándolos, juzgándolos. Aquí viene la cuestión de la pregunta, porque ahora todo el circo pues va alrededor de la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la pregunta? La pregunta dice cosas que no se contraponen a la Constitución, como si lo hacía la primera pregunta. Entonces, esto que estoy diciendo de la pregunta es, ¿estás de acuerdo? Dice la pregunta, ¿qué le hizo en las rodillas la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente? Y se los voy a repetir porque vale la pena. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Si oyeron esta pregunta y de pronto sale Ricardo Monreal a decir, ¡qué maravilla que ya pasamos la consulta para que se enjuicien a los expresidentes! No, espérate, no, Ricardo, no mames, ve la pregunta, se las voy a repetir con mucho gusto, porque no tiene desperdicio, es un acto de humor que sí es histórico. Acuérdense la primera pregunta. ¿Estás de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox, a Calderón, a Zedillo, a Peña Nieto? O sea, decían los nombres. ¿Estás de acuerdo o no? Y tú decías, sí, yo me gustaría que se los chinguen, sí. O decir, no, fíjate que a mí no me gustaría que se los chinguen. Y dices, no, porque la pregunta es así. Pero si te preguntan, oiga, si vas en la calle, cabrón, vas en la calle y dicen, oiga, disculpe, una pregunta que es importante para todo el país. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego a marco constitucional y legal para emprender el proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Qué haces? Dices, no mames, güey, ¿me quieres asaltar? ¿Qué pedo? Toma mi dinero. Toma mi dinero, toma mi reloj, pero sácate de aquí. Nadie me había asaltado con esta falta de respeto. Y entonces Andrés, pues ya en la necesidad de explicar algo, dice, bueno, fíjate, o sea, dice, es que no todo es jurídico, o sea, lo más importante es la participación y el juicio ciudadano. O sea, no importa si van a la cárcel o no, a quién chingados le importa. Lo que importa es que la gente siga el juego y se sienta satisfecha por haber participado en algo que a lo mejor no entiende, pero que se supone que es para su propio bienestar moral. Entonces dice Andrés, si se opta por el sí, pues los procesos que están en curso se desahogarán, ¿no? Si procede o no, pues, o ya prescribió, pues, fíjate, si procede o no, o ya prescribió, dice Andrés, es otro pedo, es otra cosa. Lo tienen que resolver las autoridades que niegas. O sea, las autoridades a las que Andrés tendría que acudir para denunciar a cualquiera de los expresidentes, esas entran hasta después. No, o sea, primero echamos nuestro desmadre, pintamos violines, mandamos cremas y luego, pues, si hay cosas judiciales, pues ya tendrán que aclararse en qué consiste el fuero y ese tipo de cosas, ¿no? No soy yo, son las autoridades. Exacto, no soy yo, es la puta ley.
O sea, porque además les preguntan a los de la 4T, oye, pero si tú sabes que y más como gobierno, tú podrías denunciar a los expresidentes en la Fiscalía General de la República. Tú podrías. ¿Por qué no lo haces? Eso es lo que dijo Lili Téllez a los senadores. No sean culeros, güey. O sea, ustedes, este gobierno podría denunciar a los expresidentes, pero les hace así. Y dijo Lili Téllez, dijo, porque hay un pacto de no tocarse con Enrique Peña Nieto. Se los dijo a los senadores de Morena. Y ustedes no los tienen de este tamaño para hacerlo. Y por eso viene, no soy yo, es la puta ley. O sea, si fuera por mí, no, es por ti, pero tú no quieres hacerlo. Entonces, la responsabilidad de denunciar, ¿a quién? ¿A Peña? Sí. ¿A Calderón? Lo dijo Santiago Nieto. Los que no han prescrito, ¿quiénes son? Calderón y Peña. Si tienes los huevos de este tamaño, vas a la fiscalía, llevas una denuncia y llevas lo que a ti te consta y que debe ratificar la fiscalía. Pero si no quieres, entonces, bueno muchachos, vamos a hacer así como un círculo de amigos, donde vamos a decir si sí quisiéramos que estuvieran en la cárcel todos estos hijos de la chingada. Sí, pero yo no los metí, la gente los metió. Pero no fui yo. La gente. O sea, por un lado, no fui yo, fue la gente. Y por otro lado no soy yo, es la puta ley. Entonces, dice Andrés, es un proceso ya de enseñanza, ya es, ¿cómo se llaman estos libros que salían de cursos de superación? Sí, de autoayuda. Parece un pinche curso de autoayuda. Dice, no, eso es un aprendizaje sobre la vida pública del país. Sobre todo es un mensaje para la no repetición de los abusos, para que no prevalezca la impunidad. Bueno, si quieres que no prevalezca la impunidad, ¿dónde tienes a Bartlett? ¿Dónde tienes a Napoleón? ¿Qué pasó con Lozoya, Andrés? ¿Qué chingados con Pío? Entonces, ¿para qué te gastas en hacer un curso de autoayuda para que no se repita la impunidad si la impunidad está viviendo junto contigo? ¿Por qué? Estamos en el terreno de lo inédito. Los presidentes eran intocables, dice Andrés. Y está iniciando entonces este proceso de este acto circense que se llamará la consulta, ¿no? Bueno, vean ustedes lo de los fideicomisos. Es exactamente el mismo modus operandi. Se chingaron 109 fideicomisos. Así, en una sentada. ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Cuando le preguntaron en su programa de las mañanas, el programa de entretenimiento, le preguntaron, le dijeron, oiga, pero ¿cómo sabemos que en esos fideicomisos en efecto se robaba? ¿Y quién lo hacía? Porque sería muy bueno saber que hay responsables de todo eso que usted ha dicho, que habita en el infierno de los fideicomisos. Y una vez que se chingaron 109 fideicomisos, ¿sabes qué dijo Andrés? Dijo, no, claro que les vamos a decir. Claro que les vamos a decir qué es lo que pasaba ahí dentro. Una vez que hagamos la evaluación y el diagnóstico. O sea, no han hecho la evaluación. No hicieron la evaluación. No hubo diagnóstico. Se chingaron primero los fideicomisos y apenas se nombró una comisión de su gente para revisar cómo estaban los fideicomisos. Fíjate, estoy hablando de fideicomisos como el de protección a activistas de derechos humanos y periodistas. Ustedes se pueden imaginar, en toda la República, los luchadores de derechos humanos o los periodistas que tienen amenazas de muerte y que ahora dependan del humor de una persona para ver si siguen teniendo protección o no. No me la mames. O sea, el sistema del fideicomiso era la protección del presupuesto anual.
hazle como quieras, pero ese dinero que está para la protección de activistas y de periodistas, ese sale, porque las vidas que dependen de ese fideicomiso no pueden estar al garete. Bueno, sale el Fondo para Desastres Naturales. O sea, no, pues no, o sea, tampoco así que digas así, pinches huracanes, o que teníamos terremotos. Pues no. Entonces, todo esto queda a discreción de Andrés. Si a Andrés le parece, pues saldrá una partida. Si no le parece, pues no saldrá una partida. Los fondos de ciencia y tecnología. ¿Te imaginas a Andrés decidiendo un proyecto de ciencia, vamos a decir, un asunto cuántico, vamos a decir, algo que tenga que ver así con una cosa cabrón, para ver si él dice si se apoya o no? O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es la protósfera? No voy a Entonces, el Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento. ¿Le caerás bien al presidente? Saltas un chingo, corres muy rápido, eres un atleta, eres tremendamente fuerte, eres elástica, eres excepcional en parte del mundo. ¿Le caerás bien a Andrés y a su gente? Te tocará la beca, te tocará el premio, irás a esa competencia en Europa. Pues depende del presidente. Y ya no hablemos, por ejemplo, de la inversión en cine, ¿no? O sea, ¿se trata de mí la película? ¿Hablan de mí? ¿Hablan de mi vida? ¿Salgo yo? ¿Me aplauden? Entonces sí, da dinero para esa película. No, es que habla de cuando quemabas cuando quemabas allá en Tabasco, que estabas quemando ahí el petróleo y todo eso. No, esa no va porque atenta contra los sentimientos de la gente, porque la gente me ama, entonces no vamos a ver No, pero también sale cuando eras priista. No mames, o sea, esa película, no. Oye, pero es que la dirige tal. No va, porque ya no depende del fideicomiso, y cada fideicomiso tenía su consejo. Y el consejo definía las acciones. ¿Por qué el fideicomiso y por qué el consejo? Para no tener que ver con la voluntad política del momento. Por eso era la figura. Ahora no. Ahora, el problema de Andrés es el control. Quiere control. Pregunten a los psiquiatras, pregunten a los psicoanalistas cuál es el asunto del control, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada hubo un intento fallido en la sesión. Hubo críticas, hubo súplicas por parte de los principales afectados. Morena y sus aliados lograron aprobar la extinción de 109 fideicomisos. Le da al gobierno federal, así, sobre la mano de Andrés, más de 68,000 millones de pesos para que con eso se haga lo que él quiera y decida. En medio de protestas de víctimas, de madres de desaparecidos, de científicos, de investigadores, de artistas, defensores de derechos humanos, periodistas, finalmente aceptaron extinguir Morena y sus aliados 109 fideicomisos. Claro, también hay que decir en justicia que hubo algunos morenistas que no le entraron. No estoy hablando de más de 10, pero sí es buen dato saber que por lo menos hay 10 que o dudaron o dijeron, esto no se vale. Bueno, mis chamacos, así las cosas, y así continuarán. Peor o peor todavía. Pongan like, compartan, suscríbanse, activen la campana para que sepan que ya llegué. Chamacos, chamacas, si tienen gadgets, ahí me ven. ¡Órale! Mis niños y mis niñas, si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta, comenten, compartan, denle el dedito a quien quieran y suscríbanse. ¡Órale!